Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Vamos a analizar naturalmente la noticia más importante de las últimas horas y que dice relación con la caída del ministro Sergio Muñoz y por supuesto también la ministra Ángela Vivanco, con la diferencia es que Ángela Vivanco ya había sido removida la semana pasada por la propia Corte Suprema. Ayer, en una votación que fue muy reñida en el sentido de lo que se esperaba. ¿Qué se esperaba? Se esperaba, por ejemplo, que el senador Bianchi o el senador Chaguán se abstuvieran, al menos Chaguán, ¿no es cierto?, era una posibilidad de que se abstuviera porque su esposa pertenece al Poder Judicial, cuestión que no ocurrió, y esas dos votaciones, sumadas, por cierto, a las votaciones de demócratas, es decir, de la senadora Jimena Rincón y del senador Matías Walker, sellaron la caída del otrora hombre fuerte de la tercera sala de la Corte Suprema. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Cuáles son los alcances? Los vamos a estar conversando también en el siguiente bloque con nuestro editor general Héctor Cosio, pero ahora quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, gusto saludar. Javier, lo primero, ¿cómo viste lo que pasó ayer en el Parlamento? A ver, ayer hemos visto la primera destitución en el caso de Muñoz, inhabilitación en el caso de Vivanco, porque ya había sido removida por la Corte, que ocurre en 32 años, desde que el juez se decida que no había una acusación constitucional exitosa contra jueces de altos tribunales, en este caso la Corte Suprema. Esto es, por supuesto, cuando algo ocurre por primera vez en un tercio de siglo, es, por supuesto, algo de la máxima importancia, pero también la crisis que está viviendo el Poder Judicial a propósito del llamado caso Audios. Esto partió como la gente recordará, con este celular del abogado Luis Mosilla, en que aparecieron una serie de conversaciones que han llevado a que 3 jueces de la Corte Suprema hayan sido eventualmente acusados, 2 de ellos exitosamente. Me parece a mí que más allá de la falta de factura de un proceso más ordenado y más respetuoso del debido proceso, recordemos que el juez Muñoz fue acusado por la Cámara junto a Vivanco por hechos totalmente inconexos. Claro. Y esa acusación fue votada como si hubieran participado en los mismos hechos, lo que es una grave violación al propio derecho constitucional chileno. Más allá de eso, sin embargo, me parece que acá, en el caso de Vivanco, estamos viendo una reacción tanto de la propia Corte como de la Cámara de Diputados y el Senado ante una instancia de corrupción al interior del máximo tribunal. Esto me parece que es muy grave. Nosotros no nos habríamos enterado siquiera como país de no haber existido el llamado caso Audio del tema de Vivanco. A propósito de esto, en algo que solo puedo atribuir a una maniobra electoral, sectores de la derecha plantearon una acusación al juez Muñoz por algo que no tiene nada que ver con el caso Audios, pero que me da la impresión se hizo eco de una cierta irritación ciudadana ante lo que se vio como un privilegio por la situación de la hija de Muñoz. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que él haya aparecido como sin ninguna objeción ética siquiera a su hija, de haber faltado a la verdad al propio tribunal llenando un formulario diciendo que cuidaba a su madre, y por eso tenía que trabajar remotamente.
desde la ciudad de Santiago, cuando en realidad estaba en Roma, yo creo que le, le dio una plausibilidad ante la opinión pública que había un exceso de nepotismo quizás en la Corte Suprema en Chile. Y eso le dio eh, plausibilidad a algo que es espurio. Las razones por las cuales, a mi juicio, han votado los parlamentarios para destituir al ministro Muñoz eh, es básicamente por el tipo de juez que él ha sido por sus fallos. Y esto es extremadamente negativo, pero insisto, esto hay que verlo dentro de un contexto de una de las crisis más severas de credibilidad que ha tenido la Corte Suprema. En otras palabras, de no existir esta crisis de credibilidad, de no existir esta suerte de sensación ciudadana de que muchos ministros de la Corte Suprema actúan con una sensación de impunidad, yo creo que no habría habido, por decirlo así, agua en la piscina para que los parlamentarios de derecha hubieran destituido a Muñoz por razones que no correspondían. Ya, déjame ir, vamos deteniéndonos, Javier, en varios aspectos porque lo que quiero partir, a ver, lo de la ministra Vivanco ya lo sabemos, lo conocemos, hay unos chats que resultan bastante inculpatorios, ¿no es cierto? Y sabemos que la Corte Suprema se adelanta al Congreso y decide removerla el viernes pasado. De hecho, fuera del Poder Judicial, esto se viene a sumar y la ministra con esta remoción, o sea, con esta decisión de aprobar su acusación constitucional, queda imposibilitada para ejercer cargos públicos por un plazo de 5 años. ¿No es así? Concentrémonos en Muñoz porque Muñoz representa a todas luces, ¿no es cierto?, una cuestión distinta. Él es un funcionario de carrera, 40 y más años en el Poder Judicial, pero sobre todo por los fallos que él había, ¿no es cierto?, protagonizado, donde había sido protagonista, y que le generaron y le significaron una serie de amigos y enemigos. Entonces, yo recuerdo ayer a la a la senadora Jimena Rincón, lo primero que ella dice, aquí no estamos fallando por sus fallos, o sea, no estamos votando ni vamos a acusar a un ministro por sus fallos, pero es inevitable hacer ese vínculo. Entonces te pregunto, ¿cuántos de los fallos del ministro y su historial pesaron en esta acusación constitucional aprobada ayer? A mi juicio, muchísimo. Freud decía que en el inconsciente no existe el negativo. O sea, cuando alguien parte diciendo esto no es por algo, suele ocurrir que es por exactamente ese algo. Y la impresión que tengo, acá distinguiría, Mila, entre dos tipos de ideología que suelen confundirse. La ideología política, pues, izquierda-derecha, y la ideología legal. ¿A qué me refiero con la ideología legal? Hay jueces de izquierda y de derecha que creen que los tribunales tienen que resolver atendiendo a la justicia material. Es por lo tanto, incluso una de los abogados del juez Muñoz ayer, Ramiro Mendoza, ex contralor, que defendió la justicia material. El problema de la justicia material es que, por decirlo así, los jueces, incluso los jueces supremos y del Tribunal Constitucional, los tenemos para que apliquen la decisión de otros, el legislador, típicamente, y también el constituyente, quienes han elaborado la Constitución y quienes han elaborado las leyes. No tenemos en el sistema moderno una justificación del rol de los jueces para que ellos decidan autónomamente, de acuerdo a su leal entendimiento de lo que es la justicia de algo, sino su leal entendimiento de lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, esa ideología, que es una ideología legal, se ha llamado neoconstitucionalismo en América Latina, es una ideología que le otorga mucho poder a la judicatura, que se enmarca dentro de lo que se ha llamado judicialización de la política o juridificación de las relaciones sociales, y que es un peligroso camino porque cuando los poderes propiamente políticos, el ejecutivo y el legislativo, se dan cuenta que las cortes están tomando decisiones no basados en su leal interpretación de la Constitución y las leyes, sino en lo que ellos consideran justo, intentan básicamente capturar esos poderes o tratar de llenarlos de personas que piensan filosóficamente igual a ellos. Así, por ejemplo, tanto Vivanco como Muñoz compartían la misma ideología legal, esta ideología más bien activista y más bien
eh, de justicia material, incluso contra derecho escrito, contra la ley, aun cuando tenían ideologías políticas distintas. Era de centro derecha Vivanco, es de centro derecha Vivanco y es de centro izquierda Muñoz. Yo creo que acá se lo está claramente. Esto fue una maniobra de último minuto. Estábamos todos focalizados en el caso Audios, en la situación gravísima de corrupción propiamente tal de la labor de jueces del máximo tribunal, y terminamos discutiendo sobre si Muñoz había sido o no un buen juez en materia del tipo de fallos. Y por supuesto la acusación constitucional en general no puede basarse en un análisis crítico que se haga de los fallos. Incluso las personas que somos críticas de la ideología legal activista y que cree que los jueces tienen que imponer su misión de justicia y no apegarse estrictamente a la Constitución y la ley, no consideramos, la mayoría de nosotros, que la acusación constitucional sea un medio idóneo, que se pueda remover al mismo. Claro, pero espérame, es que lógicamente ningún senador que votó ayer a favor de esta acusación va a decir, no, lo que pasa es que este era un juez activista, de izquierda, mire cómo votó para el tema de las ISAPRES, ¿no es cierto?, cuando hace extensivo en la devolución de los dineros cobrados de más a todos los usuarios y no solo a aquellos que habían demandado, ¿no es así? Y todo esto que se generó respecto de este juez o de estos jueces, ¿no es cierto?, que hacen políticas públicas a través de sus fallos. O sea, claramente te lo voy a decir en súper buen chileno, hace rato que le tenían ganas. Y aquí quiero entrar en un punto, porque el tema que se le acusa a Muñoz estaba en la Corte Suprema hacía 2 años. Entonces, la pregunta que uno se hace, y ahí quiero entrar después en detalle respecto de qué pasó con la Corte Suprema, naturalmente, pero la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué la misma derecha que hoy día los vota, por qué no lo acusó hace 2 años o en el curso de estos 2 años? ¿Por qué elige justo ahora que se estaba votando la acusación constitucional contra la ministra Ángela Viván? ¿Cómo observas tú ese elemento? Es por una razón muy sencilla. Hasta hace un año, hasta noviembre del año 2023, no existía una crisis del Poder Judicial producto del caso Áureos. Ese es el motivo. Esa es la variable que le dio la oportunidad a un grupo de parlamentarios de derecha de destituir a Muñoz, de no mediar. A ver, es mucho. La crisis de la Corte Suprema es la peor desde el retorno a la democracia. Está debilitado. Cuando hay una crisis de credibilidad de ese nivel, estamos ante una Corte Suprema débil. Sí. Y en ese contexto es mucho más plausible que se haya presentado una acusación al juez por un hecho que, si bien comenzó hace 2 años, la resolución, que fue bastante suave, diría yo, la admonición que recibió la hija del juez Muñoz, una especie de tirón de orejas, pero bastante suave para alguien que llenó un formulario oficial de la Corte Suprema, señalando algo deliberadamente falso. Estaba cuidando a su madre como una devota hija, cuando en realidad estaba pasando la pandemia en una ciudad donde probablemente se sentía muy cómoda, en Roma, engañando en algún sentido tanto al Poder Judicial como a las partes, y creían que estaba ejerciendo jurisdicción en el territorio nacional. Pero insisto, el Poder Judicial en ese momento no estaba en crisis, no estaba con una crisis de confianza como la que está viendo ahora, que no tiene precedentes en 32 años. O sea, estamos hablando de algo extremado, un Poder Judicial que está en una situación muy crítica, aún no ha salido. Ellos están, la remoción de Iván con el juicio fue un primer paso para retomar el control y la credibilidad. Y yo creo que, me adelanto inmediatamente, Linda, yo creo que el acuerdo que hemos sabido que ayer ha manifestado en lo grueso la Corte Suprema a la propuesta del gobierno de sacar algo constructivo de esta cuestión tan desoladora, porque expulsar jueces de la Corte Suprema es una cuestión que es necesaria, creo yo, cuando ocurren cuestiones como la que ocurrió con Vivanco. Pero no es algo
alentador, no es algo elevado, no es algo constructivo. Entonces, en ese contexto, podemos hablarlo más adelante, me Sí, parece que claro. ha respondido a esta crisis y la Corte Suprema, aparentemente, por lo que ha trascendido la reunión del ministro de Justicia con la Corte ayer, está receptiva a que de esta crisis salgan propuestas que vayan aún más allá de lo que es la crisis que estamos viviendo en este momento. Ya, mira, vamos al punto, porque es muy importante lo que tú señalas, ¿no es cierto? Hay un contexto que hace que se ponga toda la atención en el Poder Judicial, pero particularmente respecto de una ministra que tiene una determinada carga política, ¿no es así? Por otro lado, un caso, como es el caso Hermosilla, que se afecta fundamentalmente a un sector, ese sector es la derecha, fundamentalmente Chile Vamos. Dicho lo anterior, vamos al caso del juez Muñoz. Lo primero, se señala, ¿no es cierto?, que él debió haber denunciado a su hija. Yo quiero preguntarte si en la elaboración de lo que tú planteaste anteriormente, tú sugieres que ella recibe una sanción suave, por decirlo de algún modo, por haber mentido, porque era la hija de Sergio Muñoz. Entre los jueces de la Corte Suprema, me da la impresión, vamos a tener que ver qué dice el Comité de Ética, estamos un poco a ciegas respecto de cuál es la resolución del Comité de Ética de la Corte Suprema respecto al caso de juez Muñoz. Pero mi impresión es que a nivel del juez de a pie, hay que recordar que hay miles de jueces en nuestro sistema, entre jueces, miles de familias penales, etc. Miles, unos 2 o 3 mil jueces. Entre ellos, yo creo que la impresión que hay, he tenido conversaciones con jueces de instancia, jueces inferiores, hay la idea de que había una especie de temor reverencial, por decirlo así, la relevancia que ha tenido, que es indiscutida, incluso sobre todo en cuestiones de gestión, la movilización del Poder Judicial. Hay muchas cuestiones que se le atribuyen con justicia al juez Muñoz. Pero hay la impresión de que no fue casualidad lo relativamente débil, porque no fue una mentira, por decirlo de palabras, es llenar un formulario oficial de la Corte del Poder Judicial señalando algo deliberada y abiertamente falso. Puede que no haya sido por gestiones del juez. No estoy acusando que el juez Muñoz haya él hecho gestiones para que la sanción haya sido suave. Pero probablemente esto sea en un contexto de un juez que era considerado el más influyente de la Corte Suprema de las últimas 2 décadas. Entonces, probablemente hubo un efecto en ese contexto por parte de quienes estaban tomando la decisión, que ciertamente eran subordinados a la Corte Suprema, donde estaba un juez muy influyente que era. Ya, eso por un lado no sabemos cómo, o sea, no tenemos una prueba, ¿no es cierto?, que nos indique que él, por decirlo en términos muy, muy burdos, ¿no?, llamó a la Corte de Apelaciones, a la sala que finalmente decide no sancionar. ¿Mm? Perdona que te interrumpa, no creo que él Sí, haya hecho eso. Yo creo que es ya, más bien un efecto de la relevancia. Esto es como cuando estamos hablando de alguien que es un primus inter pares, una persona considerada extremadamente poderosa, uno de los jueces, un juez que ya había sido presidente de la Corte Suprema, uno de los más jóvenes, muy influyente. Yo creo que más bien es la inhibición que generaba el hecho de que su hija fuera hija de este juez tan relevante. No estoy diciendo que haya ningún antecedente para hacer pensar que él hubiera llamado. Eso además, ese tipo de cosas se saben. ya. Eso como primer punto, ojo, lo planteo porque es parte de la acusación de ayer o sea, del Senado. Vamos a la segunda acusación, que desde mi punto de vista, si es correcta, si es cierta, es más grave. Y es que le advirtió a su hija de no invertir en un departamento de una empresa, Fundamenta, ¿no es cierto?, que tenía problemas respecto de permisos medioambientales, ¿no es cierto?, antes de que se dictara el fallo, esa es la acusación, ¿no es cierto?, que complicaba esta empresa. ¿Qué argumentos hay? Porque, de nuevo, es la declaración de una funcionaria de la empresa firmada, digamos, ante notaría. Es todo lo que hay. O sea, lo que se llama una prueba indirecta. Suficiente para ti, desde el punto de vista, básicamente lo que es una acusación constitucional, para acusar constitucionalmente a un ministro. Es absolutamente insuficiente. Mi juicio,
Yo lo he planteado en otras ocasiones, Mirna, me parece a mí que la natural sucesión de este tipo de cuestiones debiera ser una comisión investigadora de la Cámara de Diputados investiga y acredita hechos. Y una vez que ha ocurrido eso, se presentan acusaciones basadas en esos hechos, acreditados quizá con estándares de prueba distintos a los penales, porque no estamos en sede penal cuando estamos en una acusación constitucional. Pero ciertamente, me parece a mí que debiera, esto es algo que vamos a conversar más adelante, pero Sí, debiera haber una reforma al propio sistema de acusaciones constitucionales, a la propia normativa de la ley orgánica respecto a la... algo de esto hubo en la comisión experta, si no recuerdo mal, y que se proponía que hubiera, se ponían algunas salvaguardas para ser un poco más exigentes las acusaciones constitucionales. ¿Por qué? Como un ejemplo, en los Estados Unidos de América, eh, el Senado de Estados Unidos puede citar obligatoriamente, así como un tribunal puede requerir la presencia de testigos. No es que se les invite, se los obliga. Y está bien que se los obligue. En Estados Unidos el Senado puede hacer eso. Y ha sido muy importante en la historia de los Estados Unidos esas comisiones investigadoras donde ellos han podido forzar a que personas tengan que comparecer para que ellos puedan examinar sus testimonios. Yo me imagino que si uno pusiera como prerequisito una acusación constitucional que hubiera una investigación en lo que se llama comisión investigadora de la Cámara, donde la Cámara tuviera facultades de citar, o, digamos, de forzar el testimonio, como lo hace el Poder Judicial. Claramente no tendríamos que estar en esta situación en que podría ser la siguiente paradoja, Mirta. ¿Qué pasa si la Comisión de Ética de la Corte Suprema, que nadie duda, está compuesta por gente de la máxima integridad, como Gloria Ana Chévez o Andrea Muñoz, mañana revelara que citaron a la encargada de la inmobiliaria, la secretaria de la inmobiliaria que hizo esta declaración ante notario, y comprueben que en efecto lo que planteó la defensa de Muñoz era verdad, que no sea plausible el testimonio de esta mujer? ¿Cómo queda entonces? ¿Cómo quedan esos senadores que votaron a favor para destituir a un ministro del más alto tribunal de la República y luego una comisión de ética creíble, conformada por personas de una integridad inobjetable, señala que en efecto la defensa del juez Muñoz, que planteó particularmente Jorge Correa Sutil, estaba en lo correcto? Fíjate, ese tipo de cosas se podrían evitar estableciendo que primero se investiga y en base a esos hechos establecidos se acusa, y no al revés. Esto es como primero disparo y después pregunto. Yo creo que esto nos tiene que llamar, ya que estamos cuando pasemos a la fase constructiva, me refiero a esta fase que no consiste en el necesario, en el caso de Vivanco, elemento de removerla, en fin, de inhabilitarla, porque ahí es un caso donde la prueba era autoevidente. En el caso de Vivanco, y esto es una diferencia muy importante, los abogados no discutían los hechos. Nunca se dijo que eran falsos los dichos de Vivanco o de las conversaciones que tuvo con Hermosilla. Se trató de hacer un marco para explicar que en realidad el contexto, y eso francamente no se lo compró nadie. Pero cuando hay dudas razonables respecto a los hechos, me parece a mí que es muy serio destituir a un juez. claro. Y en eso, fíjate, Javier Couso, conversamos hasta ahora con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. En eso es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué parlamento tenemos hoy día? O sea, un parlamento que vota en paquete dos acusaciones que no guardan relación entre sí. Y además uno se pregunta otra cosa, que ayer también estaba en la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué el oficialismo, que sabía que no tenía los votos en el Senado, por qué votó a favor parte del oficialismo? Porque hubo una parte muy importante, como el Partido Socialista, que votaron en contra de ese paquete de acusaciones. Pero ¿por qué parte del oficialismo votó a favor de ese paquete
Si ya Ángela Vivanco había salido removida, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves tú? Y creo que había dos consideraciones que explican esto. Recordemos que Vivanco tenía dos acusaciones, una en solitario y otra acompañada por Muñoz. Ujú. Mi acusación, claramente fue, ahora podemos decirlo con el diario del lunes, digamos, que fue un error político por parte de los parlamentarios, de los diputados oficialistas, porque evidentemente ya habiendo sido removida la jueza Vivanco, el objetivo más importante estaba logrado en realidad, que era terminar con ese foco de corrupción de la Corte Suprema que representa Vivanco. Era un foco de corrupción en el más alto tribunal y había sido removida por la propia Corte. Pero claro, se buscó eh, inhabilitarla. Me da la impresión de que la sensación de que fue un error político que se produce porque muchos de esos diputados temían haber quedado ante la opinión pública como defendiendo en sede de acusación constitucional o minimizando las acciones de Vivanco. Esa es la razón que me autoexplico. No fueron suficientemente estratégicos porque hay un contexto en que podían ser acusados de estar defendiendo a Vivanco. Pero, Ya. como tú lo dices, el efecto neto fue un error político. Eh, yo creo que no, fue una situación imposible y acá mi crítica es muy fuerte a eh, el funcionario de la Cámara de Diputados que planteó contra todo lo que indica la parte más importante de la Constitución, es la que establece cuáles son los derechos fundamentales, particularmente el debido proceso, y nada práctico o de economía procesal puede justificar que dos personas que están siendo acusadas de hechos inconexos sean acusadas de un mismo delito. Eso, eh, la Secretaría de la Cámara de Diputados nunca debió haber sugerido que se procediera de esa manera, y la mesa de la Cámara de Diputados debió haber tenido más asertividad para haber hecho prevalecer la Constitución por sobre cualquier consideración reglamentaria. Podía, o sea, perdona, el secretario, ¿qué poder tiene el secretario de la Cámara de Diputados como para decir esto no procede, esto es inconstitucional? Y la anuencia de la mesa no tiene ningún poder. El problema es que Claro. tiene mucho cliente, porque es una persona que lleva años ahí, y la mesa es una mesa que es rotativa, ¿me entiendes? Las personas que hoy día, la presidenta de la Cámara de Diputados, el vicepresidente, etcétera, son personas que para cuestiones reglamentarias descansan mucho, en mi opinión, de funcionarios que saben mucho. ¿Sí? En general, los funcionarios, secretario de la Cámara, secretario del Senado, son personas que tienen una vasta trayectoria, conocen muy bien el derecho parlamentario. Pero me parece a mí que aquí erraron, porque siendo especialistas en derecho parlamentario, no necesariamente son especialistas en derecho constitucional. Y el derecho constitucional prima por sobre toda norma reglamentaria de la Cámara o del Senado. Correcto. Una sola duda que tengo, Javier, tengo que chequearlo ahora. Cuando la Cámara de Diputadas y Diputados vota en paquete las dos acusaciones y por tanto pasa al Senado, todavía no era removida de la Corte Suprema Ángela Vivanco, ¿no es así? Cuando fue la acusación, no. No. Cuando fue Perfecto. sí, ya había sido removida. Perdón, Cuando, perdón. Cuando votan, tú dices, cuando vota la Cámara, ¿ya había sido removida Vivanco? entiendo que es un tema de memoria, que han pasado Ya, tantas luego circunstancias. ya estoy preguntándole a mi productor acá, porque lo que quiero, no, solo para dejarlo súper claro, es que era evidente que Vivanco iba a ser removida de la Corte Suprema. O sea, independiente si ocurrió antes o después, eso iba a ocurrir de todas maneras, tanto que la propia Vivanco dijo, o sea, me van a remover. Déjame continuar entonces con lo que vimos ayer. Entonces, vimos entonces un parlamento, una derecha que se alinea junto con demócratas, ninguna novedad, demócratas viene hace mucho rato votando con la derecha y eso es un hecho de la causa. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto, Javier? ¿Qué negociaciones ocurren? ¿Por qué, por ejemplo, Francisco Chaguán, que dice que se va a inhabilitar pero que va a esperar la votación, finalmente no lo hace? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un senador como Karim Bianchi? ¿Qué ocurre con este tipo de votaciones que son difíciles de manejar? Es complejo cuando ocurren acusaciones constitucionales, Mirna, porque es de las pocas
cuestiones donde al establecer la propia Constitución, que ellos deben actuar como jurado, con una íntima convicción personal, las órdenes de partido están históricamente, eh, digamos, excluidas de lo que es la labor de, el Senado en tanto jurado. Eh, Tengo mis dudas de si por el hecho de que la mujer de Chaguán es funcionaria del Poder Judicial, el senador Chaguán estuviera inhabilitado de tomar una decisión respecto de alguien que no es el superior directo, es la Corte Suprema como colectivo, es el que tiene, es el superior de todos los jueces, de los miles de jueces que hay en el país. Entonces tengo mis dudas ahí de si él debió haberse inhabilitado. Francamente, pues nunca está de más que alguien diga quiera ser exageradamente preocupado de los Correcto. intereses. Y lo que Pero pasó con la senadora, Paulina Núñez y la baja del quórum, que algunos decían que esto podía también ser considerado inconstitucional. ¿Tú cómo lo viste? a lo más podría ser considerado ilegal, pero no inconstitucional. O sea, yo creo porque estas normas son normas que tienen que ver con eh, la ley orgánica del Congreso Nacional, es la que regula todo lo que tiene que ver con los permisos, con cuándo se reduce el quórum, cuando alguien está con permiso para viajar al extranjero. Esto fue una maniobra en el límite de la ley, pero fue una maniobra que uno no podría decir que fue una grosera violación a la ley orgánica del Congreso Nacional. Es una maniobra legislativa parlamentaria de este caso. Perfecto. Y lo último para cerrar, Javier Couso, tú decías entonces que aquí el gobierno y por supuesto el Poder Judicial tiene una tremenda oportunidad de hacer un cambio, ¿no? En un montón de procederes, como por ejemplo la manera en que se nombran los ministros, ministras, pero también respecto, tú lo señalaste, en este caso puntualmente del Poder Legislativo, cómo se hacen las acusaciones constitucionales. ¿Qué viene ahora en ese sentido? Eh, Esto de la presión constitucional no está sobre la mesa, esto es algo que yo creo que vamos a tener que, como país, plantearnos pronto. Sí, sobre todo si es que seguimos con las frívolas acusaciones constitucionales. Recordemos que entre todo lo que ha ocurrido, una acusación constitucional frustrada contra el propio presidente de la República, delirante en mi juicio, que no llegó a ni siquiera se presentó, pero el hecho de que se haya conversado, se haya anunciado en la prensa, que se estaba estudiando, habla del recurso fácil a la acusación. Por otro lado, tuvimos una acusación contra la ministra del Interior, que no tuvo éxito en la Cámara, pero que pudo perfectamente haberse robado. Entonces, pero insisto, esto es algo que va a ser posterior. El debate que tenemos sobre la mesa es que el gobierno, a mi juicio, de una manera muy rápida, pero efectiva, tomando mucho de lo que ya se había trabajado, una serie de propuestas, ha presentado una reforma, podríamos decir una reforma corta, como se suele decir, de modernización de la justicia, pero que si se llegara a implementar sería la más importante desde la Constitución del 80 y me atrevería a decir desde la Constitución del 25, porque desde la Constitución del 25 hay un modelo en que es la Corte Suprema la que presenta ternas y fines y el presidente el que elige entre de ellas, y desde el año 97 con aprobación del Senado en el caso de los ministros de la Corte Suprema. Este se cambia completamente. Se cambia por un sistema donde se separa la administración económico-financiera de la Corte Suprema y las facultades profesionales y los nombramientos de lo que es la facultad jurisdiccional de la Suprema. Un muy intenso trabajo de decir derecho, resolver recursos de casación, la forma de un fondo, apelaciones de recursos de apelaciones. Pero además se crea un consejo, la mayoría judicial, que se elige por sorteo entre los distintos estamentos, puede ser de los supremos, puede ser de la interpretación, puede ser de instancia, y dos integrantes que vienen del mundo académico, ex decanos de derecho, universidades, el sistema de Cruz, y un abogado académico o profesional con 30 años de trayectoria, o con muchos años de trayectoria, puede ser 15 o 30, no recuerdo el término. Esto es el fin de los abogados integrantes, algo que es propio de un país
que no tiene suficiente presupuesto para financiar jueces suplentes. Me parece a mí que esta reforma hay que aprovechar que esto es un tema de interés nacional hoy. Y estos elementos se refuerzan en la regulación de los conflictos de intereses. Estoy haciendo una muy apretada síntesis de un proyecto que me parece es muy interesante, que refleja una proactividad del gobierno, de no quedarnos en la fase, por decirlo así, destructiva pero necesaria. No es constructivo expulsar a un miembro del más alto tribunal y destituirlo o inhabilitarlo en el caso de Iván, que ya estaba removida por la Suprema, por 5 años, para cualquier cargo público, sea o no elección popular. Eso es necesario, dado la crisis, pero destructivo. Esto presenta la fase constructiva, arquitectónica de la política, que es, ok, tuvimos esta crisis, hagamos algo. Y en ese sentido, el llamado es a que el Congreso Nacional sea receptivo. Ya la Corte Suprema lo fue, de acuerdo a los trascendidos, como hablábamos de antes, a la presentación que hizo el ministro de Justicia ayer en el Pleno. Ahora la palabra la tiene el legislativo. Ya cumplió con su trabajo y me parece que muy bien. El ministro de Justicia, sin duda, digamos, a iniciativa del presidente Boric, han decidido transformar esta crisis en algo que deje instalada una institucionalidad mejor para que esto no se vuelva a repetir. Porque es muy grave que el país, digamos, tenga ya sea jueces corruptos en el más alto tribunal o jueces que, sin caer en gravísima corrupción, caigan en prácticas que pudieran ser consideradas como nepotistas, esto es, ayudar o promover a familiares. Y en ese sentido, me parece que esto es lo único rescatable, digamos, de un episodio muy lamentable, porque esto obviamente que deja a los miles de jueces que esta mañana se han levantado a sus trabajos a impartir justicia, golpeados porque trabajan en una institución cuya cabeza hoy día, la Corte Suprema, se encuentra cuestionada. Ya, pues Javier Couso, abogado constitucionalista, director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por habernos compartido tu análisis esta mañana. A ti. Gracias, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En